Y estamos en el aire, gentecilla. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para cuando nos estéis viendo. Acaba de pasar el gato de la suerte por la cámara, así que todo va a ir bien hoy. O sea, no hay fallo posible. Así que bueno, bienvenidos a la consulta. Hoy tenemos dos personas muy especiales. Ya han dicho por el chat que Alberto repite porque estuvo a finales de la temporada pasada. Y tenemos también con nosotros a Iñaki, que nos van a venir a contar cositas serias. Así que un aplauso, por favor, para ellos. Bueno, la gente del chat, por favor, si nos dice qué tal se escucha, qué tal el audio, todo un poquito, si hay fallos, la música de fondo, lo de siempre, vaya. Así que bueno, pues chicos, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ahora que estamos aquí, mucho mejor. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. El placer es mío por teneros aquí, hombre. Pues, bueno, Alberto ya nos contó la otra vez que estuvo un poquito de él, de un poco a qué se dedicaba y demás. También nos estuvo hablando un poquito del proyecto Teluria, que vamos a hablar de él muchísimo y muy fuerte hoy aquí, porque nos tienen que contar muchas cosas, muchas novedades. Y bueno, cuéntanos un poquito, Iñaki, para conocerte, ¿quién eres tú? ¿Quién es Iñaki Sendino? ¿Quién es Iñaki? ¿Quién es Iñaki Sendino? La pregunta que me hace el psicólogo, ¿quién eres? A ver, yo soy Iñaki, Ican, con el seudónimo en redes, en Instagram, en Twitter y demás webs. Soy un colega de Seijo desde hace 10 años o 11 más o menos, diría yo. Soy un ávido rolero que llevo en estado de D&D y otros juegos desde los 12-13 años. Me flipa dibujar y he hecho... soy autoeditor de librillos de mitología vasca, de cómics, de cositas roleras, una de ellas en colaboración con Seijo, de hecho. Y bueno, mi anterior proyecto, mi último proyecto gordo fue un cómic llamado Travelers, que lo conseguí publicar con éxito a través de un crowdfunding el año pasado. Y entonces 2022, 2023 dije, bueno, pues vamos a ver qué otro proyectito qué otra cosa hacemos. Y pues hablando con Seijo y con Íñigo, pues nos pusimos con Teluria, que más o menos lo empezamos el verano pasado. Toda la conceptualización, sí, y todo aquello. Las primeras ideas cayeron en verano. Sí. Vamos a hablar ahora un poquito, antes de hablar un poquito del proyecto Teluria, quiero saber un poco de dónde surge esta amistad vuestra, o sea, porque sois tres colegas, ¿no? Aunque estáis aquí solo dos, Alberto e Iñaki, también está Íñigo, ¿no? Que no ha podido venir. Uh-huh. ¿De dónde surge, bueno, pues esta amistad? ¿En qué momento os disteis cuenta de que tenéis en común esta afición por el rol? Y, claro, ¿cómo surge todo esto? Un poco, hasta el punto en el que estáis ahora. Bueno, yo me acuerdo exactamente de cuál es el pipeline de conversión, que es, yo había empezado a jugar a rol hacía muy, muy poco, y Iñaki y yo teníamos una amistad en común, que estudiaba la misma carrera que yo y era amigo de toda la vida de su cuadrilla y así. Y un día de fiesta me presentó como así, estos son mis amigos, los otros frikis, y me puse a hablar de rol con Iñaki, y como los N, vamos a decir N por no dejarnos muy mal a los dos, durante múltiples fines de semana, cada vez que nos encontrábamos, cogíamos un trago cada uno, nos poníamos en una esquina de la calle de bares heavy a la que íbamos, y era hablar de rol desde que nos encontrábamos hasta que tocaba volverse a casa. Básicamente low-key ignorando a lo que nos rodeaba, y llegó un momento en el que fue como, vale, ahora ya hemos quemado hemos quemado 6 fines de semana hablando de nuestros proyectos y nuestras partidas y no sé qué, ahora somos amigos y ya está. Bueno, y luego a partir de ahí mucho más, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo, la semilla es esa. ¿Qué edad teníais, más o menos? Estábamos en primero de la carrera, así que teníamos 19 años. Yo ya andaba con Sony, así que yo tenía 19 años. Sí. Y tú eres de mi año, así que... Sí.
Y desde entonces os hicisteis amigos roleros y ya hasta a muerte, tuyo. Claro, al final yo jugaba con, o sea, al final yo jugaba con muchos roleros, pero a mí me moló mucho el cómo jugaba Seijo y todo el trabajo que le ponía, y eso como que te inspira, ¿no? El ver a otra persona que masterea de puta madre y tiene muchas ideas, igual que tú, pero tú no has podido hablarlas nunca con nadie porque todos Sí. igual como que no tienes a nadie que resuene en la misma frecuencia creativa, por así decirlo, o rolera o tal. Ajá. Entonces yo me acuerdo perfectamente, el primer día que nos conocimos, encima lo primero que me dijiste fue, en plan, hostia, tú has hecho la partida de los Lo del intestinos, gusano, me flipa. Buah, te la copié, chaval. Esto la cosa es, claro, yo conocía a Iñaki un poco vicariamente a través de nuestro conocido común, porque yo cuando empecé a jugar rol era como, ok, me lo presentan este hobby, me puto flipa, me leo todos los libros que hay de D&D como si fuese coca eso, y me pongo a dirigir a mis colegas sin tener ni puta idea, me tiro como una cosa de un año así. Y claro, yo no tenía. Yo lo que hacía era. Había otro chaval de la uni que también jugaba rol y me contaba cosas y era como, guau, esa es una idea de puta madre, te la voy a robar, porque yo nunca tenía ninguna vergüenza con estas cosas. En plan, yo no tengo ideas el 90% del tiempo, en plan, siempre son robadas o cogidas de pelis y así. Entonces llega un momento en el que te dicen, no, sí, mira, todas estas ideas que has robado y has puesto en tu campaña eran de este tío. Y decirle, guau, tú, tremenda partida del gusano. Por esto era un gusano que se comía la taberna entera en la que estaban los PJs y dentro del gusano había un dungeon que eran los intestinos del gusano. Y yo hice un monstruo marino que se comía el barco donde iban los PJs y dentro del monstruo marino había un dungeon. Y cuando se lo cuento me dice, buah, es que lo copié de no sé qué peli o se lo vi a no sé quién y fue como, vale, no hay shame aquí. ¿Sabes? Estamos. Y yo creo que muchas de las conversaciones eran sobre cosas que nos molaban y que copiábamos. Entonces, de alguna manera también conoces a la otra persona a través de sus influencias, por así decirlo. De dónde pesca. No es robar, es pescar. Es pescar. Exacto. Bueno, de todas formas, a ver, todo el mundo tiene influencias, ¿no? De algún tipo. O sea, te quiero decir, tampoco pasa nada. Nah, nosotros tenemos una piscifactoría, no pasa nada. O sea, no nos escondemos. Sí. Buah. ¿Y estáis acostumbrados a jugar en la misma mesa? ¿O que uno siempre sea el máster del otro? No, hemos estado bastante 50-50. Yo diría que yo empecé a dirigir. Yo diría que empecé a dirigirle antes a Seijo, pero tenemos cada uno su campaña y jugamos y nos dirigimos mutuamente. Y yo creo que llevamos con esto ya 5 años jugando. Jugando Tarkir. Tarkir fue la primera y no sé decir cuándo empezó. Fueron 3 y todavía andábamos tarkireando cuando empezamos Aleria. Sí, de largo, pero cuando empezamos la segunda no tanto. Vamos a decir 2017. Sí, 2018. un puñado. Ambos hemos hecho una campaña multiaños para el otro, de nivel 1 a nivel altillo, en plan nivel 12, 13. Sí. Sí. Y siempre terminada, ¿no? la otra lamentablemente cortada temprano. Pero bueno, estas cosas pasan. Y lo que hicimos acto seguido fue empezar otra. Ambos también. No seguido, pero bueno, aceptablemente seguido. Y ahí es donde entra Íñigo. Yo conozco a Íñigo a través de su pareja, porque coincidimos en el mundillo de la literatura, porque a mí me gusta mucho también la narrativa y tal, y me muevo por bastantes eventos literarios. Conocí a Ana y Kari, que es la pareja de Íñigo, a través de esos eventos, y un día fue como, hostia, si vivimos en la misma ciudad, vamos a quedar a tomar algo. Y se trajo a Íñigo y fue como, me cayó bien, y estuvimos tomando tragos y hablando de fricadas durante unas cuantas semanas, y un momento en el que es como, oye, mira, se me está acabando la campaña, ¿os queréis meter a la mesa la campaña que viene? Porque yo sé que a mí me das un mes de no dirigir y me entran picores raros y exploto, ¿sabes? Me empiezan a salir verrugas. Lo puedes decir abiertamente, me entra el mono. Me entra un mono de la hostia. Entonces fue como yo ya tenía bastante claro que después de la campaña que estaba terminando en ese momento, iba a dirigir otra, y se lo dije, me dijeron, pa'lante, se metieron en la mesa, y ahí yo creo que ahí más o menos, o en torno a esa época, es cuando Iñaki conocería a Íñigo. Y ahí está. Sí, le conocía también de algún evento previo y así, le conocía, pero sí. Esto hace más de un año. Sí, cosa un poquito más de un año, creo. Y
Desde ese año que conocisteis a Íñigo, que es el tercero en discordia, por así decirlo, ¿en qué momentos empezasteis a plantear un proyecto como este? Porque se pueden hacer muchos proyectos, ¿no? Y muchos tipos. Sí. En el vídeo de presentación, ¿no? Que tenéis en la propia página del proyecto de Teluria, vaya, en WordPress, habláis un poco de presentación, ¿no? Y de que lo que más os molaba era hacer un bestiario y demás. Pero claro, ¿por qué ese proyecto? ¿Por qué y no una aventura? Vamos a escribir una aventura. Cuando os sentasteis, o sea, ¿qué estabais haciendo? ¿Cómo fue la idea? Esto se corresponde, porque yo Sí. fui el último en unirme al proyecto. Yo, mira, es que además tengo muy claro cuándo fue el momento que se lo propuse a Íñigo. Íñigo, a diferencia de mí, es abstemio, ¿vale? Entonces, cuando yo se lo propuse a Íñigo, Íñigo estaba absolutamente claro en todos sus sentidos. Pero eran las 4 de la mañana en la casa de una amiga después de carnavales de Irala y yo estaba con mis sentidos profundamente alterados y estábamos tiradísimos ahí en los sofás y en el salón de nuestra amiga. Yo venía de unos carnavales y además me había fumado un tremendo porrazo. Entonces, en este contexto de realidad alterada, estábamos hablando Íñigo y yo porque los otros estaban un poco a su rollo, y estábamos hablando Íñigo y yo de proyectos que nos había gustado hacer en el pasado, tal. Íñigo había hecho muchas cosas de freelance y estaba hablando de que eso, de cómo era esa experiencia. Yo no he hecho nunca nada de ese estilo y siempre había sido más lo que a mí me había salido del culo. Y él dijo, bueno, pues a mí ya me molaría hacer una cosa tal, con colegas, de hacer lo que nos salga de las narices. Y yo en mi estado alterado dije, yo llevo queriendo hacer un bestiario muchísimo tiempo. Y dijo, pues podríamos hacer uno. Y nos dimos cuenta de que eran las 4:30 de la mañana y que tendríamos que estar en nuestra puta casa y no tirados en un sofá por ahí. Y nos piramos. Y seguimos un poco hablando de ello. Y en algún momento fue como, oye, le decimos a Sandy que se venga. Y le dijimos a Sandy, ¡hey Sandy, vente! Y se dijo, ¿de qué cojones estáis hablando? Le explicamos la idea. Y con la idea entre manos, ahí es donde empezamos a trabajar porque sí que hubo una especie como de múltiple perspectiva de, ok, es un bestiario, pero igual son más encuentros, ¿no? En plan, hubo un momento en el que también planteamos, en plan, hacemos puzzles, hacemos salas de dungeon, hacemos en plan como otro tipo de contenido, pero es cierto que igual, bueno, no tenemos tanto callo en ese sentido y en el punto en el que los tres nos sentíamos, o al menos yo veía que nos podíamos compenetrar muy bien, era, eso, y estaba súper empeñado en que fuese un puto bestiario. Entonces es muy difícil hacerme cambiar de opinión. Que no va a ser un bestiario, que no. Argumenté de forma persuasiva que un bestiario era el mejor formato. Y bien por cansancio, bien por convencimiento, accedieron. Me encanta. Yo creo que por convencimiento. Yo creo que por convencimiento, pero bueno. Iñaki. Sí, los argumentos eran válidos. O sea, cuando te llegaron y te propusieron esta idea, o bueno, lo que era la semilla de la idea, ¿qué pensaste? Lo tenía muy verde. O sea, tenía la idea de las 4 de la mañana y poco más. Sí, no había Teluria, no había ni siquiera el tema en ese momento. Era un vamos a hacer un proyecto y dije yo, a ver. ¿De qué? Espérate, hay que hablar esto un poco como más. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Hay que centrarse. ¿Cuánto tiempo estuvisteis mascando esto hasta que tuvisteis la idea de lo que es Teluria? Un mes, por lo menos. Un mes o dos. Un mes. Vas a decir un mes. Claro, cuando dijimos que iba a ser un bestiario, luego no era un, vale, ¿qué? Cualquier cosa, ¿vale? No. Quisimos hacerlo temático. Quisimos hacer. O sea, mira, tuvimos un poco la idea a las 4 de la mañana fue el 10 de junio. Acabo de buscar cuando eran fiestas de Irala. Del 22. Y es del 22. Sí. Y el Teluria, primera reunión para descartar, en plan, teníamos como un brainstorming de ideas, fue después de fiestas de Bilbao. No. Entonces ya teníamos. En agosto no hicimos nada, creo yo. No, igual. Pero ya habíamos empezado a hablar. En agosto ya habíamos empezado a hablar, entonces sí, es un mes. No, por eso, julio estuvimos. Claro, la cosa era eso, ¿no? Como, vale, un bestiario. Y dije yo, vale, y antes de empezar con nada, hicimos un pequeño espectro de proyecto de, vale, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a cuánto tiempo libre le vamos a dedicar a esto? ¿Durante cuánto? ¿Qué extensión? ¿Qué de cosas qué de bichos queremos hacer? Tarará. Entonces nos quedamos en el formato, vale, vamos a hacer 9 bichos en un lote y este lote lo podemos repetir en más lotes. Eso fue la premisa inicial.
Entonces luego fue como, vale, cada uno de estos lotes que sea temático de algo. No, que no sea en plan diferentes bichos random, sino que tengan una cohesión. Entonces, pues vale, qué cohesión, qué ideas, qué temas pueden traer 9 bichos diferentes. Y tarará, pues todas esas ideas en julio. Y luego fue dar con eso, las 4 cortes de las estaciones, las cortes feéricas. Hicimos un descarte guapísimo realmente. Claro, hay ideas muy guapas. Ideas locas que dejamos en el tintero, pero hubo ahí una votación de a mí esta me flipa, a mí esta no. A mí esta me flipa, pero no nos veo capaces de ejecutarla, dadas nuestros medios. Esto está muy guapo, pero no está, pero es guapo si lo explotas a tope en un escenario de campaña y su puta madre. Que estaba muy por encima de lo que podíamos. Esta idea está guapa, pero no es lo que queremos. No está en el espectro de inversión de esfuerzo que podemos darle a esta historia. La guerra de las trincheras en el infierno era. Es el ejemplo. Sí, es que esa idea era muy guapa, pero era básicamente el infierno de D&D, pero en vez de hacer diablos y de mierda random, de tomar inspiración de la Primera Guerra Mundial y hacer que la guerra de sangre sea una puta guerra de trincheras. Con, ¿sabes? Almas siendo llevadas al frente en trenes. ¿Sabes? A su vez alimentados por almas, probablemente gas mostaza cósmico, en plan. Había ideas muy, muy, muy guapas. Pero no eran lo que era. Eso merece un libro así de tapa gorda, ilustración full color, y una editorial por detrás. Entonces, bueno, nos quedamos con las estaciones, que era fácil segmentarlas muy claramente en las 4 estaciones y crear 9 bichos o 9 enemigos dentro de cada una de esas 9, dándoles luego, pues eso, toda la historia, el lore y demás. Claro. Y así nació. Una de las premisas es que queríamos ir muy deep en cada criatura. Plan, no hemos dado todo lo que hemos pensado en cada criatura, pero hemos insinuado todo lo que hemos pensado. Y es como, hemos intentado que todo tuviese sentido, todo eso estuviese conectado. Eso que ha dicho Senti antes en Twitter. Y cuando hemos presentado al príncipe, no solo estamos presentando al final boss, que mecánicamente deberían enfrentarse a los PJs al final de una campaña en Teluria, o bueno, en la Corte de la Primavera, sino que estamos presentando también un momento pivotal en la historia de la Corte de la Primavera. Es el momento, entre comillas, en el que cambia todo, en el que la sociedad primaveral pasa a ser de una manera y de otra manera, y al menos por mi parte ha habido un esfuerzo muy grande de presentar esa división de las cosas antes eran de una manera y ahora son completamente distintas, y eso se palpa en cómo interaccionas con las criaturas y en cómo interaccionas con el entorno. Claro. Vamos a hablar ahora más profundidad de Teluria. Teluria, las Cortes Feéricas. Habéis elegido 4 divisiones, ¿no? Que son las 4 estaciones. Y en ellas habéis comentado que vais a sacar 9, ¿no? 9 especies, 9 tipos de personaje. Vale. La primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué elegisteis hacer una corte feérica basada en las 4 estaciones? O sea, ¿qué os dio esa idea o cómo lo elegisteis? Desde Iñaki. Bueno, sí, esa... yo en la campaña anterior que dirigía tenía un druida, entonces al druida le quería dar su trama y no me gustaba cómo eran las estaciones, cómo era el Feywild del mundo de las hadas canon de la cosmología de D&D. Me fumé toda la cosmología canon, me hice la propia y dije, pues el mundo feérico también me lo voy a inventar. Y por darle un poco de sabor, dije, estación, pues ahora mismo está como las cortes, la corte buena, la corte mala y unos neutrales por ahí. Dije, la corte de invierno va a ser los malos de mi druida, que es como más primaveral, más de árboles, entonces voy a poner al invierno como los malos. Porque encima tienen un templo por ahí en un glacial, entonces queda como muy temático todo, bien hilado. Entonces ahí nació todo el rollo, pues el rey del invierno y tal. No desarrollé mucho, pero quedó ahí la idea, pero luego el jugador dejó la mesa y esa trama quedó relegada un poco. Sí. Y luego hubo un momento en el que, cuando estábamos en el Arsenal, a mí me flipa. Claro, yo en su campaña llevaba un personaje al que no era razonable de ninguna manera que le importase un puto carajo. A mí, a Seijo, le flipaba esa tramita, porque había una guerra interdimensional ahí, cociéndose, que a mi paladina no le podía importar, pero a Seijo le gustaba mucho.
Entonces, cuando estábamos haciendo el arsenal, hubo un par de armas que fue como, ¿sabes qué? Esta lanza de hielo o este arco de animales que hemos hecho, vamos a inspirarnos un poco en esas ideas. Eso es, y hicimos un par de objetos mágicos que son la lanza del Rey del Invierno y el arco de la primera cacería. La primera cacería. Eso es, que son dos armas legendarias tochísimas de estas guerras entre la primavera y el invierno, que luego después, como yo recordaba que en el Arsenal habíamos hecho eso, dije, bueno, pues ¿qué hay en el pasado de la corte de la primavera en Teluria? Hay una guerra llamada la Guerra de la Ventisca entre el invierno y la primavera, que ha hecho ecos a lo largo del proyecto, bueno, del proyecto sí, pero de la historia. Y, por ejemplo, los trolls gallardos, que son una de las criaturas que hemos hecho, son refugiados de esa guerra que han encontrado un hogar en la primavera a pesar de ser originarios del invierno. Entonces, de la idea que tuvo Sendy para justificar tener una trama para su druida en su partida, hemos acabado influenciando muchísimo el resultado final del proyecto. Eso es. Luego ha mutado mogollón de lo que yo tenía, que era una protoidea sin explotar. Bueno, luego con Íñigo y Seijo dándole vueltas entre los tres, pues, ha pillado unas dimensiones que para nada son las que yo tenía en aquella campaña. Me encanta. Sí. Si algún día volvemos a ese mundo, ahora tienes el plano férico súper desarrollado. Súper desarrollado y temáticamente súper distinto a lo que debería ser también. Sí, eso es. Antes de seguir un poco profundizando, un poco en la corte de la primavera, comentabais también en el vídeo de presentación un poco que, bueno, a ti, Alberto, te mola increíble el tema de los bestiarios, y tanto Iñaki como Íñigo que son ilustradores, ¿no? Entonces, a la hora de distribuiros el trabajo, ¿cómo habéis hecho esa distribución para que sea más o menos equitativa y que uno no se lleve más carga que otro? ¿Quién se encarga un poquito del lore o lo escribía uno y se lo pasaba a los demás? Igual las ilustraciones, ¿cómo lo habéis hecho un poquito? ¿Cómo os habéis organizado? Yo creo que nos hemos organizado bastante bien. Hacíamos reuniones semanales semanales o cada 2 semanas, así un poco como para chequear dónde estaba todo el mundo, cómo iba con su curro y así. O sea, nos lo hemos tomado en serio, pero no como súper estricto como esto es un curro. Pero bueno, todas las ideas, conceptualizaciones las hacíamos entre todos. Al final todos somos masters. Quien más o menos dirige, Íñigo igual dirige el que menos, pero es friki, rolero. Y no, ya diría ha sido. Íñigo ahora está en su descanso de ser un máster durante 12 años, una cosa así, en plan. Ahora está viviendo su mejor vida, no teniendo que dirigir tanto, pero aún así ha estado dirigiendo hasta hace poco una partida. Sí, eso es. Los miércoles, así que. Es verdad. Sí, los tres tenemos callo en eso de hacer criaturas y pensar. Entonces, en inventarnos el qué hace cada bicho, qué historia, tal y tal, es un poco fue entre todos. Y luego fue, pues yo dibujo la mitad de las criaturas, más 1, porque son 9, entonces yo hice 5, pero Íñigo hizo 4 más la portada. Entonces, más o menos similar. Seijo se ha comido toda la escritura. Y las bueno, poner todas las letras que hay son suyas. Sí, letras son mías, eso es. Poner todas las. Yo lo he dividido en 3 tareas, que era el fluff, que hay muy poco, pero hay, que ha sido mi parte favorita, que es el texto en cursiva que ponemos al principio de cada post contando mierdas. Luego, lo que es el lore. Y por último, la parte de diseño, que es también la que menos trabajo me ha llevado, porque es también en donde tengo muchísimo más callo. Y también el feedback más directo de decir, oye, pero aquí esta velocidad está un poco loca, este spell está un poco OP, que todo el mundo aquí ya podemos entrar con más, vamos a decir, criterio. Sí, tienes un criterio más fundado. Sí, más o menos. Y luego había un montón de tareas extra. Por ejemplo, Seijo desarrolló un plan de marketing, Íñigo hizo el tráiler, yo hice la web, en plan, luego había tareas ahí secundarias flotantes que cada uno ha pillado las que más o menos sabía hacer. Básicamente, sí. Hemos improvisado. Sí. Hemos sacado el callo, pues Íñigo haciendo un tráiler que nunca había hecho. Yo he hecho una web que nunca me había puesto a hacer una en serio. Yo hice un plan de marketing. Yo en la planificación de cómo distribuirlo, de hecho, la utilicé para un trabajo de clase en el cursillo de marketing que estaba haciendo. Sí, o sea, fue un poco todo de... Ya que estoy, puedo hacerlo de algo mío y la dejo a la profesora, me da igual. Sí, o sea, al final la distribución de trabajo ha sido un poco
entre todos. Y eso. Pues, Teluria, lleváis con la corte de la primavera. De hecho, es un material que lo estáis dejando de libre acceso. O sea, estáis invirtiendo una cantidad ingente de tiempo. Seguramente habréis invertido algo de dinero porque al final algo se invierte. Y habéis decidido dejarlo al libre acceso sin poner una cuota, sin ir a una editorial. Oye, esto, mira qué tal. ¿Por qué? Porque somos idiotas. No, esto es una cosa que yo... No, esa es la respuesta correcta. Esa es real, pero la respuesta seria... Esto es lo medio puse yo, pero todo el mundo accedió. O sea, tampoco es que estos fueran unos capitalistas que querían tal. Pero yo dije esto quiero hacerlo abierto, quiero que lo vea la mayor cantidad de gente, porque lo bonito de Teluria no es que juegues exactamente con todo lo que te hemos dado, es un... Hey, mira este dibujo, mira esta historia, mira estas stats. Todo esto son cosas súper chulas. Cógelas todas las que quieres o cambia lo que quieras. Porque yo creo que contra más libre seas, quiero decir, esta conversación ha empezado de cómo, Seijo y yo, pescábamos ideas ajenas. Entonces, sería muy hipócrita por nuestra parte. Qué menos que echar unos peces de vuelta al río. Me encanta. Jo, qué bonito ha quedado, ¿eh? De todas maneras, como no deja de ser un proyecto del que solo habéis visto una cuarta parte, hablar de monetizarlo o publicarlo tal, ahora mismo es absurdo. Es decir, y hay una cosa que es, igual mis compañeros están de acuerdo, pero yo cuando hago cosas es para enseñarlas. A mí me gusta cuando la gente me dice que algo lo he hecho bien y que les gusta mi trabajo, y pierdo el culo cuando alguien me dice que han usado una cosa mía en las partidas o le ha inspirado a lo que sea. Lo que estaba diciendo Sandy. Entonces, estar sentándome en meses de trabajo sin enseñárselo absolutamente a nadie para recibir esa dulce validación social me pica por dentro. Y esto ya eso lo reconozco. Yo creo por ego, entre otras cosas. Y entonces de todas maneras también tiene sentido a la hora de distribuir. Porque yo te digo, dame dinero, te doy un bestiario. Te juro por Dios que es la puta hostia y yo te hago mi discurso de ventas de por qué es muy bueno. ¿Tú me lo compras? Pues igual si eres colega, o si soy muy buen vendedor, o si tienes el bestiario en la mano y puedes ojearlo. ¿Cuál es mi argumento? Yo te digo, mira, 8 bichos. Los miras con toda la calma del mundo, miras el contenido, miras la calidad de las ilustraciones, del trabajo que hay detrás, del lore, de todo. Y te digo, hey, tengo como 25 más en este libro. ¿Lo quieres? Cuesta X euros. ¿Qué es más probable que digas voy a comprarte? Yo argumento la segunda situación. Entonces, enseñar esto gratis en realidad solo es una trampa para que en el futuro nos deis dinero. No, esto es mentira. Esto es mentira, porque no va a ser así. Me encanta. Pero en principio, de todas maneras, también hay que... Somos autoeditores. En última instancia, lo que hacemos es recuperar el dinero que invertimos en publicar las cosas. O sea, ni Sandy y yo tenemos que trabajar, y Íñigo también, los tres tenemos que trabajar para pagar la vida. Para pagar las cosas, las 8 horas que trabaja todo el mundo. Cualquier cosa de rol que hacemos y publicamos es por vicio y por amor al arte y por el rock and roll. Me encanta la filosofía que tenéis. Pues llevamos la mitad del programa porque os prometí que iba a ser cortito, así que vamos a hablar de la tremenda corte de primavera. Bueno, lo primero de todo, a mí me ha encantado leérmela, ¿vale? He disfrutado muchísimo con cada bicho que habéis creado. Y lo que me ha sorprendido ha sido un poco el giro que le habéis dado a alguno de ellos, ¿vale? Por no decir a todos, vaya. Entonces, bueno, lo primero de todo, ¿de dónde sacáis la inspiración o...? Porque antes estaba hablando con Iñaki, ¿no? Antes del directo, y me has comentado un poquito de la mitología, ¿no? De allí del norte. Entonces, ¿tenéis algo? Ya habéis comentado de que vais pescando ideas y demás, pero algún tipo de influencia. Porque, por ejemplo, la Dríade primaveral, yo miro la imagen y, o sea, me impacta. O sea, ese bicho con el vientre abierto. Ojo. Telita. Entonces, contadme un poquito. Hot, ¿eh? La Dríade tiene su... La Dríade tiene muchísima historia. Sí. Originalmente,
yo propuse la idea de hacer una dríade en cada estación. Como. Porque teníamos como una especie de tokens de. No sabemos qué van a ser, pero estos conceptos tienen que existir. En plan, como todas las estaciones tienen que tener un boss. Es un bicho tocho. Un bicho tocho. Todas tienen que tener como un animal o alguna especie de criatura no social, no inteligente, una bestia. Todas tienen que tener un lanzador de hechizos de alguna índole, ¿no? Tiene que haber un rango de niveles. Tiene que haber un encuentro de alguien para que unos jugadores principiantes, no voy a decir de nivel 1 porque no hay nada tan bajito, pero... Bueno, 4 PJs de nivel 1 pueden con una mirmidora del río. Sí, es como más o menos. Entonces, queríamos hacer todo ese rango de pues, criatura, de niveles, de encuentros, bosses, una dríade, un tal, y ahí luego hicimos otro brainstorming de, vale, ideas, bichos, tal. Eso es. Algunos se fusionaron, algunos se solapaban, pero no podíamos fusionarlos, entonces descartábamos el que menos molara, tarará. Y la cosa con la dríade es como, yo dije, que deberíamos tener una criatura que de forma muy sencilla represente lo que es la estación. Es que eso iba a decir, en plan, lo de la estación, eso se le ocurrió a Íñigo, entonces no podemos hablar de dónde salió su inspiración. Pero sí que era como, vale, yo dije, vamos al menos darle un motivo estético de que todo sea un poco grecorromano, para que tenga al menos esa inspiración, esa cohesión de tal. Y también fui bastante como hacer mucho hincapié y decir, vale, no vamos a hacer lo típico, no hagamos a la primavera de flores y árboles, vamos a hacer otra cosa un poco diferente. Entonces, que hay en la primavera muchas lluvias, deshielo, ríos tochos. Entonces, un poco el tema del agua lo metimos ahí. Que, por así decirlo, como que nadie estaba haciendo como mucha mención a los ríos en ninguna... Sí, cuando hables de la primavera nadie habla de que el río viene crecido. Sí, cuando es una de las cosas que pasa. En plan, más objetivamente, incluso en los sitios donde no hay mucha floración, el río, si hay río, baja gordo. Bueno, casi siempre. Eso. Y la cosa, no podemos decir cómo se inspiró Íñigo, simplemente podemos decir que un día entramos en el documento de Excel donde teníamos las ideas y nos encontramos la guapocracia. Como 10 párrafos súper detallados explicando una idea que tenía es una sociedad centrada. Porque yo lo que hice fue, yo me senté un día delante de un documento Word y dije, primavera, ¿qué me sugiere? Y puse primavera en Google en imágenes a ver qué me sugería. Y escribía, ¿no? Como flores, vida, nacimiento, belleza. Y Íñigo debió ver eso. No sé qué pasó en medio, pero salió corriendo con la idea y de repente nos encontramos en yo un montón de párrafos hablando de una sociedad gobernada por aquellos más bellos, en la que la belleza es la mayor virtud y ser feo o deforme es la mayor desgracia. Y no sabemos muy bien de dónde ha salido porque no está aquí él para contarlo. Igual tienes que invitarle uno a uno y hacerle la entrevista solo a él y sacarle los juicy details. Yo alguna vez lo he pensado, que puede ser el concepto de Esparta, de descartar a los que no eran cool. Hostia, tú qué buena referencia ahí, ¿eh? Creo, nunca le he hablado con él sobre esto. De hecho, creo que puede ir por ahí. Bueno, igual, ¿sabes? De hecho, teníamos que elegir una forma de gobierno y dijimos, los guapos mandan. De hecho, tenéis un personaje, ¿no? Que es un poco, representa un poco la idea que estés hablando, y es el gladiador, ¿no? El gladiador resplandeciente, que es colega del príncipe. Sí, ahí, ese de hecho era una de las, digamos, cosas más obvias, porque es como, vale, ¿quién es la élite de esta sociedad? Los guapos. Y hay que meter, por ende, un guerrero guapo, grácil, hábil con las armas, y que luzca, y que, ¿sabes? Que sea un tío fardón. Y a mí muy rápidamente se me ocurrió vale, es un tío que pelea muy grácilmente, pelea muy hábilmente, y es muy difícil darle. Pero si consigues mancillarle, que ya teníamos para entonces esa mecánica, si consigues mancillarle, se vuelve un pequeño hijo de puta. Yo todavía no tenía muy claro el cómo iba a convertirle en un pequeño hijo de puta, pero sabía que quería que fuese, plan, que empezase a pelear sucio cuando le mancillases. Y luego fue ahí cuando Sandy dijo, ¡buah, bro! ¿Y si anda encima del agua? Que fue como, ok. Entonces, la versión mancillada lo que hace es deja de poder andar encima del agua y empieza a atacarte con un puto Navy Seal saliendo del agua ensangrentada, apareciendo por tu espalda y apoyándote 3 veces en el pecho antes de desaparecer de nuevo. Y se empieza a comportar como un pequeño hijo de puta. Pero para mí, ¿sabes? Ir un poco más allá es la clave.
Y con la dríade es donde ya conseguimos volviendo un poco al inicio de la pregunta, Ajá. la dríade fue el flex máximo porque era como, vale, la belleza. Y hubo una parte de mí que fue, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer una puta dríade que se coma gente entera, en plan Venus o Tarpamoscas. Porque inevitablemente cuando piensas en la dríade tienes que inspirarla en alguna planta, ¿no? Y todas son como hot ladies made of wood. Sí, flores o Sometimes madera. vines, eso siempre rollo. Son. Y ya está. Entonces fue como. Hicimos una versión un poco mancillada por nuestra heteronormatividad de los tres de la Dríade. Que era. La idea original era una hot lady. O sea, es una cachona, una jamona. Que cuando te arrimabas a tirar la ficha. Se abría como un puto monstruo de body horror y te comía vivo entero. Como una Venus atrapamoscas. Era un poco como una sirena de mujer muy atractiva que usa su sexualidad para atraer a. Y en un momento dado, Íñigo, muy hábilmente, una vez más, no está aquí para escuchar todas las alabanzas, pero bueno, ya se las hemos hecho en privado, muy hábilmente y dijo, hey, este es un personaje, esto es una criatura muy cargada de sexualidad y de feminidad, porque, claro, cuando te inspiras en las dríades, porque son ese mito grecorromano al final también, dices, vale, las dríades siempre son señoras, no hay driados en los mitos griegos. Entonces, como, bueno, pues son solo señoras, ¿no? Y llega un momento en el que dice, oye, esto es una criatura muy cargada de sexualidad y de feminidad, y me estamos haciendo mucha referencia a cosas, y somos tres señores heterosexuales. Cabe la posibilidad, spoiler alert, era real, de que estuviésemos metiendo la pata y dijimos, ¿sabes qué, Íñigo? Tienes toda la razón del mundo y vamos a buscar un lector de sensibilidad que fue H, al que le pasé el texto de la Dríade y dijo, ok, el concepto está guapo, pero... Y nos hizo un par de señalizaciones de... la idea en sí no es problemática, pero el cómo la habíamos tratado un poco inconscientemente, nuestra propia idea de lo que implicaba la belleza, Ajá. se estaba trasladando y estaba sangrando. Porque al final, esto es supongo, un problema intrínseco de cualquier proyecto grupal relativamente poco diverso, que es que no teníamos una perspectiva distinta a la nuestra. Entonces, hemos tenido la suerte de que H nos ha prestado esa perspectiva para decir, hey, my fellow brothers in Christ, maybe esto atufa un poco a varios problemas, uno de los cuales es el plan representar a una criatura que parece una mujer pero no es una mujer y resulta que es una trampa en la que te mata, en plan, eso está sacado de retórica transfoba, casi palabra por palabra, y es como, no queremos hacer eso, queremos hacer lo contrario de eso. Y gran parte de la reescritura, bueno, vosotros habéis visto la versión guapa, pero gran parte de la reescritura y el rediseño de la Dríade nace de esa conversación con H y esa perspectiva distinta. Bueno, y de por supuesto, nuestro esfuerzo y nuestras ganas de escucharle, y de la buena vista de Íñigo de decir, maybe hay que pedir ayuda con esto. Qué brillante por su parte. Por eso la nueva Dríade no tiene nada característico de ningún género. O sea, no está explotando la sexualidad para ser cautivado, como para que te cautive. Y aún así, kinda hot. Aún así, yo todo lo que dibujo tiene que ser hot, pero eso es otra historia. Pero sí. A mí es una de las criaturas, o sea, estoy muy contento con ese diseño. No creo que igual sea la pieza más bonita, la más chula de todas, porque hay muchas que me gustan mucho. ¿Cuál es la pieza más chula de todas? Fantasma. El fantasma. Esto favorito. Fantasma de la bruma, dices. Sí. El fantasma de la bruma. Uf. Manipula mi gobierno, mommy. Manipula mi gobierno. Uf. Yo soy un simp por muchas de nuestras criaturas. No a nivel de diseño, que también, sino más allá, a nivel personal. Fantasma de la bruma es muy hot. Y es un concepto muy guapo y la ilustración está muy chula. Más allá de, ¿sabes? De mi horniness, ¿sabes? Hablando con el cerebro y no con los huevos, es un dibujo muy, muy chulo y es un concepto que yo creo que lo hemos trabajado muy bien. Sí. Mi favorito es el buscador. En plan, fue mi bebé a nivel de concepto. Que dije, el primer brote de la primavera debería ser importante en la primavera, ¿no? Y saqué los buscadores. O sea, esa idea salió de mi control en ese momento
y hubo un montón de ideas a nivel de diseño visual por parte de Íñigo y de Senti, hay un montón de bocetos por ahí. Y luego, al final del proceso, Íñigo me apareció con unos dibujos de la hostia y dije, qué guapo, un culo. Y ahí está. En plan, de hecho, se nota que son mis favoritos porque creo que son los que más lore tienen. Fue el primero que escribiste también. También fue el primero que escribí y no tenía todavía una medida de cuánto había que escribir para cada cosa. Me vine arribísima. Tienen más palabras del príncipe, los buscadores del primer brote. Lo iba a preguntar, pero justo lo han puesto por el chat. Mabrusol, que le molan mucho los Caliodracos. Los Caliodracos. Hostia, pues el viaje para encontrar el Caliodraco fue uno. El Caliodracos al principio se llamaba hipopótamo. Hipopótamo tortuga. No, no era hipopótamo guargo o algo así, o tortuga. Guargo estaba en alguna palabra por ahí. Luego tenía 3 nombres distintos, porque la idea era, dijimos, vale, queremos una bestia que represente la primavera. Tiene que estar un río. Sí, y yo aparecí con ¿qué tal? Yo empecé con unas putas movidas de mierda de un ciervo con alas de mariposa en vez de cuernos. En plan, yo empecé con unas mandangadas que no tenían ningún sentido visual porque yo no veo imágenes en mi cerebro, en plan. Y fue como, luego empezamos a trabajar con el río, es como, vale. Y creo que fue Sandy el que dijo, what if son como unas tortugas totochas en las que la peña hace esculturas en su caparazón. Creo que eso es lo que yo recuerdo. La idea inicial era, no sé qué es, no sé qué forma, no sé cuántas patas, no sé qué tipo de boca, no sé qué historia, pero el por qué es guapo y por qué, cómo hilo un bicho que valora la belleza, pero es inconsciente, es como, vale, los demás valoran la belleza en esta criatura, y me inspiré en los cangrejos con la cara samurái, que esto es una cosa que existe en Japón. En Japón hay unos cangrejos que en la concha tienen protuberancias que se asemejan a las máscaras de los samuráis. Y los antiguos japoneses decían, oh, hostia, estos son ancestros que han sido revividos en forma de cangrejo, voy a devolverlo al mar. Entonces, eso, pues, constantemente. Selección artificial involuntaria. Eso hace que haya mogollón de cangrejos, como, no sé, que tienen caras, o tienen como, parece que tienen mejillas, ojos, nariz, labios, en la espalda. Uh-huh. Y a través de eso dije yo, vale, ¿qué tal? Y de ahí, en lugar de, vale, criaturas que les crecen cosas bonitas, dije, ¿qué tal si esas conchas es una cosa que dices, es como tiene el mejor mármol, vamos a tallarlo? Y eso fue como el origen. Y luego, de ahí, todo lo que salió, lo colgué en Twitter, todos los diferentes concepts de, pues, es como una langosta gigante, una langosta dragón gigante. Íñigo hizo más como una tortuga dragón bípeda. Bueno, le dimos 1000 vueltas y acabamos, sí. De hecho, saliendo del río, habitando unas ruinas. Acabamos en las ruinas en unas ruinas. Sí, luego le quisimos dar un poco más de lore y un poco de presencia de la historia, no más que están en este río. Y los metimos en una ciudad y tal, pero el concepto de por qué esta criatura es primaveral, porque está lo de la belleza y mancillación, está en todo el caparazón. Y de hecho, hay un encuentro que no está metido porque me parecía demasiado. Porque era mucho de explicar y los plot hooks que hemos metido eran más sencillos. Pero un par de druidas escultores acompañados de un Caliodraco como encuentro en el que tú tienes que cazar al Caliodraco y los escultores están, cada vez que les rompes las escamas y lo mancillas, casteando Shape Earth o Shape Moldstone o alguna cosa así para reparárselo y devolverle a Impoluto y darle otra vez los poderes que tenía antes, ese encuentro es salvaje. Ese encuentro es salvaje, porque el Caliodraco es un encuentro muy, muy binario. En plan, tú llegas y es una putada porque las escamas hipnotizan, básicamente. Tiene castea Hypnotic Pattern de forma pasiva. Es muchísimo. Se las rompes, pierdes el eso, y a partir de ahí es una criatura que es un encuentro de D&D bastante sencillo. Pero en cuanto, si metes la posibilidad de volver a encender ese poder de las escamas con la ayuda de un NPC distinto, yo no sé si alguna party lo sobrevive. Claro, porque una cosa que habéis puesto de la corte de primavera, ¿no? Es que lo que habéis comentado un poco es el tema de la belleza como eje central, y que cuando a uno de estos seres se les hace daño, ¿no? Por ejemplo, con ácido,
pasan a denominarse o a ser, ¿no? El concepto es mancillados, ¿no? En ese aspecto. Eso es. Es un poco lo que estás contando, ¿no? Con el Caliodraco, es decir, que tiene como otras habilidades, ¿no? Desarrolla, ¿no? Un Sí, poquillo. básicamente la idea es, cuando están impolutos, las criaturas se comportan de una manera, y cuando están mancilladas, las criaturas se comportan de otra. Y eso como está reflejado en sus criaturas. mancillación al final mecánicamente tiene como que le das la vuelta a la criatura, o sea, la Cálcide cambia todos sus conjuros por agresividad, pero era un poco por hacer, o sea, toda esa mecánica está totalmente rodeada de la historia y un poco el sabor que debería permear más allá de solamente la mecánica, sino si quieres jugar en la teluria que hemos creado, cualquier personaje con cicatrices debería ser un paria, alguien con un alto carisma o una belleza grande podría ser tratado mucho mejor que la media. Entonces, todo eso era importante que estuviera, por así decirlo, un poquito en todas partes. En la mecánica, en la historia y listo. Qué guapo. La corte de la primavera, que la habéis terminado de sacar precisamente esta semana, ¿no? Con el Hoy príncipe, mismo. de hecho. Literalmente hoy. Con Skylos, el príncipe, ¿no? De la primavera. ¿Ahora qué? Jeje. Porque ver, claro, ahora- los habéis tenido durante un tiempo, todas las semanas, saciando Claro, nuestra hambre, ¿no? Sí, eso es. A ver, pues de hecho, el viernes pasado tuvimos una reunión los tres para hablar de esto. Y por desgracias de la vida, Íñigo está bastante saturado con Ujú. sus proyectos personales y profesionales y se va a tomar un descanso. Ujú. Entonces, ahora mismo se nos queda a Seijo y a mí la tarea o la responsabilidad de seguir. Entonces, no nos queremos dar mucha prisa, porque hemos hablado con Íñigo y la salida de Íñigo no es permanente. Íñigo ve un futuro donde podría volver a colaborar con nosotros. Ujú. Entonces, no nos queremos dar mucha prisa, porque, por así decirlo, no estamos esperándole, porque él tampoco, porque no queremos que se sienta presionado por volver y nada. En plan, vamos a seguir, pero igual vamos a seguir a un ritmo más despacito. Estamos También solo Seijo y yo. somos uno menos, entonces es el doble de dibujos para Iñaki, Mayor es carga la de mitad de, trabajo. la mitad de mentes con la que, bueno, un tercio menos de mentes con los que trabajar, con los que rebotar ideas. Eso es. Entonces va a ir más despacio, evidentemente. Eso es. Por ahora queremos seguir, o sea, la idea no es, pues, bueno, hasta aquí, venga, chao. Pero igual hay que esperar a finales, al último tercio del año para recibir nuevas cositas. Sí. Sigo yo, pues nos pondremos. También ahora empieza verano, que es un poco más. Sí. Pero nos pondremos dentro de poco a realizar. O sea, El documento probablemente el documento de brainstorming probablemente lo creemos hoy. sí, eso es. O sea, Oh. y cuando hicimos la primavera, no ha nacido en el vacío. Al final, cuando hemos pensado un poco, vale, la primavera va a ser grecorromana, pues al menos hemos pensado un poco el rollito del otoño, el verano, el invierno y demás. Entonces, pues ahora mismo es pillar aquello que dejamos en su día, empezar a darle vueltas. Igual somos unos anarquistas punkis y no vamos al verano y empezamos por el otoño porque nos mola más. El otoño mola más. El veroño. El veroño, también conocido como primavera. Cogemos, borramos todo y lo volvemos a subir. Con un filtro. Con un filtro distinto, eso es. O sea, me estáis diciendo que quizá la próxima estación sea la de otoño. No lo tenéis claro. Ya veremos. Sabemos ciencia cierta desenfocado que no va a ser el invierno. ¿Por qué no? Vaya, igual sí. No hemos decidido nada. Bueno, Sandy. Bueno, me he ido al reino de la miopía. A Sandy, bueno, ya está. No pasa nada. Bueno, mientras hacemos las pruebas de visualización, la idea es seguir, la idea es sentarnos a brainstormear y... ¿Estás volviendo? Ya, sí, más o menos. Y ver a dónde nos lleva el... Porque la realidad material es que en muchas ocasiones Íñigo era nuestra brújula
y nuestro ancla para no dejar que se nos fuese de madre la cosa. No sé si voy a tener yo suficiente energía racional como para controlar al descerebrado de Iñaki con sus ideas locas. En plan, antes era un 2 contra 1 en las ideas locas y aún así se han colado muchas. Sí, pero Íñigo nos ponía los pies un poco en la tierra. Íñigo es cierto, en plan, siempre ha tenido además como muy claro el scope del proyecto, muy claro el tipo de trabajo que estábamos haciendo y pues ahora toca hacerlo, pero sin él. Y intentar conseguir mantener la consistencia. Porque la cosa es, igual no todo el mundo lo aprecia, pero y Teluria, para estar hecho por 3 personas, bueno, lo que habéis visto hasta ahora es increíblemente consistente. Las referencias entre las criaturas están muy bien chequeadas. Nos hemos asegurado de que todas tuviesen el estilo visual. Iñaki y Íñigo han hecho un trabajo de la hostia en chequearse entre ellos de hey, esa armadura no parece muy grecorromana, my man. Hey, esa criatura ese casco igual debería ser menos no sé cómo y más no sé qué. En plan, ha habido un trabajo de vigilancia, por así decirlo, para esa consistencia que ha sido muy clave. Sí. Me encanta. Entonces, claro, ahora nos quedamos con una pata coja en ese aspecto, entonces pues estamos un poco a ver si se recupera pronto, que a su ritmo, nosotros vamos a ir a nuestro ritmo. Igual nos sacamos 2 estaciones y Íñigo se viene la última. Solo el tiempo lo dirá. Nunca mejor dicho. Sí, vamos improvisando como llevamos haciendo desde el principio. Sí, eso es. Pues chicos, os prometí que 8:30 más o menos, quedan 3 minutos para las 8:30. Os dejo recta final para que nos contéis lo que os dé la gana. Si alguien en el chat, vuelvo a decir, tiene alguna pregunta, la podéis hacer libremente. Así que tiempo libre, chicos. ¿Queréis comentar alguna cosa más? Momento de promo. Bueno, hay momento de promo de gato. Sí, esta es mi gata galleta. Ay, qué Que mona está muy galleta. festada hoy. A tomar por culo. Iñaki, empieza tú. Vale, yo. Vamos a ver. Sí. Seguirnos a todos, a Íñigo también, en redes, porque estamos muy activos ahí. Habrá todos los avisos de lo que pueda llegar a venir en el futuro sobre Teluria. En Twitter va a ser sobre todo la primera tanda de comunicación, va a ser por ahí. Tenemos una newsletter donde informaríamos también, pero bueno, la gente usa Twitter, pues que nos sigan, qué coño. Y después de esto, para mantenernos un poco en aviso de a dónde va este proyecto y noticias futuras, yo tengo un webcómic, mi cómic Travelers, después de un año lo estoy sacando completamente gratis también en la web de Faneo. Ahora mismo está el último capítulo, ya en las últimas páginas, siendo actualizado 3 veces por semana, entonces pues es un webcómic de puta madre, lo puedes leer entero y si te mola lo puedes comprar, que me apoya mucho. Estoy trabajando aparte de Teluria, en mi tiempo libre, lo que me queda, en una segunda parte, o en una segunda historia, no, son autoconclusivas ambas. Estoy trabajando en otro cómic y poco más. Seijo, venga, dale tú a tu pregunta. ¿Qué haces con tu vida? Asfalto. Asfalto es un escrito. Vamos a empezar desde el principio. Pasaros por mis cosas. Ahí hay un resumen de las muchas cosas que hago y he hecho. ¿Sabes? Tengo una tienda donde podéis comprar libros autoeditados, normalmente cosas de rol. Ahí está Asfalto, que es un juego que se juega con chapas ¿sabes? Para hacer partidas de acción en plan Fast and Furious. Podéis celebrar la salida de Fast and Furious 10 jugando Asfalto. Tras el bestiario, ¿tenéis intención o habéis barajado expandir la ambientación de Teluria con objetos mágicos, alguna aventurilla, mapas o algo por el estilo? Me encanta que me ahorres el trabajo. Soy un buen hombre orquesta. Marbusol, excelente pregunta. La realidad material es que yo creo que nos encantaría.
Si pudiésemos dedicar 8 horas al día a Teluria, tendríais aventuras, objetos mágicos, clases de PJ. Yo me pongo y sale el material, y yo creo que Sandy se pone y Íñigo se pone y dibuja. ¿Qué pasa? El día tiene 24 horas y estamos obligados por nuestro contrato a dedicarle 8 a trabajar y 8 a dormir. Entonces, quedan las que quedan y todos tenemos hobbies y otros proyectos. Lo más probable es que si algún día alguno nos da un cuarto de hora, algo salga, ¿no? Pues se te ocurre un objeto mágico bien guapo, Iñaki, nos lo cuentas, lo escribimos, lo maquetamos y a tomar por culo y lo subimos. Y lo mismo haré yo. Pero luego la realidad material es que está planeado lo que está planeado, va a quedarse en un bestiario. No creo que ya trae objetos mágicos dentro del bestiario, porque no tenemos medida. Pero... ¿sabes? En plan, no creo que Teluria se convierta en una guía de campaña, a no ser que, yo qué sé, nos caiga aquí una oferta de Wizards of the Coast guapísima y podamos dejar el trabajo los tres, que es, seamos sinceros, improbable. Volviendo a Asfalto. Además de Asfalto, eso, es un proyecto con Iñaki de un recopilatorio de armas mágicas para D&D. Sé que si quieres objetos mágicos, compra el arsenal, porque son la puta hostia. Y además de eso, hice una aventurilla llamada La Costa de la Bruma. Y en presente estoy trabajando en terminar un proyecto llamado Hispania, que saldrá en Kickstarter en algún momento al final del año. Es una ambientación para jugar en la península ibérica, en una península ibérica fantástica, donde los pueblos nativos de la misma son pequeños animalitos antropomórficos. Entonces, los ibéricos son conejos, y los celtas son jabalíes antropomórficos, y los vascones son vacas tochísimas. Y básicamente usa las reglas de D&D para... usa las reglas de D&D para darle un poco un soporte de juego a esa ambientación, que es originalmente de Rand, la creadora y compañera, y está haciendo mucho diseño de criaturas, de razas, de trasfondos y así, y he escrito bastante de las culturas, entonces podéis encontrar mi trabajo en Hispania, y os animo a que cuando salga en un crowdfunding le echéis todos los dineros que podáis, porque ese es un proyecto muy chulo, muy guapo, van a ser múltiples libros, llevamos años trabajando en ello bastante duro, y está muy bonito, además, la persona que lo dibuja es tal. Si buscáis Hispania en Twitter o Hispania en Google, probablemente os salga alguna mandanga y podéis ver la puta hostia que es. Y si no, me hacéis un @seijo, @catixseijo, enséñame Hispania, y ya busco yo pantallazos y os enseño Hispania, porque es la puta hostia. Y además de eso, hay como 3 o 4 proyectos secretos de los que no puedo hablar. Pero yo no paro. Yo no paro nunca. Y siempre tengo más en el plato, así que... andar al loro. Pero que Aún de esto es recuperar el canal de YouTube y entonces volveré a sacar los vídeos. Ya ¿Te acuerdas de YouTube? Con Teluria he dicho, mira, o Teluria o YouTube. Pero ahora lo que voy a hacer, ahora que hemos parado, es haré un vídeo a la semana cada uno sobre una criatura de Teluria. A tope. Y así revivo un poco el canal. Porque no me apetece hablar más de One Day Day, tío. O sea, no ya sé, me está. encantaría. hasta los putos cojones de One Day Day. Tanto Seijo como yo estamos en trabajos no creativos, entonces cuando salimos le damos toda la caña posible a ese rollo. Íñigo tiene la suerte o la desgracia de tener un trabajo que demanda mucho más de creativamente, entonces cuando sale ya no le queda tanta pila, entonces necesita un break. Me encanta. Brindamos por su pronta recuperación. En este mundo de las Saérico. Pues poco más, chicos. Bueno, primero voy a agradeceros a vosotros por haberos dejado caer por aquí, por hablarnos un poquito de Teluria. Queda pendiente que cuando saquéis más estaciones vais a pasaros por aquí, o sea, lo digo ya. Si nos invitas, yo creo que nosotros... No, aquí está vuestra casa. Yo dejo la puerta abierta y os sentéis cuando queráis. Encantadísimos, Encantados, eso es. Gracias también a la gente del chat que ha estado ahí. Mucha gente que veo que sigue sin escribir. Un día les voy a escribir yo por privado para decir, oye, tú, manifiéstate. Y poco más. Volvemos este domingo, que tenemos Eterno Azul con Nacho. Tenemos en ¿Qué tal está yendo, por cierto? Está genial, increíble. Está genial, tengo que verlas, las tengo pendientes. Está impresionante. Nacho es mi padre. Tenemos también un sorteo activo por Shadowlands. Pasaros por los directos, pasaros por las redes sociales para participar.
Y poco más, por mi parte no tengo nada más que decir, así que voy a dejar a Alberto y a Iñaki que cerréis el directo. Decid lo que queráis, todo vuestro. Esta es una situación de máximo poder por nuestra parte, Iñaki. Como dijo Íñigo, ¡Viva el comunismo! eso es todo, buenas noches. Somos Seijo y Iñaki. Compren Teluria, aunque no esté a la venta todavía. Ay, Vale. una pan de subnormales.